Buenos días, jueves 23 de septiembre de 2010. Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les invito a que participen en la entrevista. Lo pueden hacer a través del chat que está habilitado a un lado de su computadora, también a través del correo electrónico o si no a través del Facebook. Un saludo a quienes nos acompañan a través del www.laprensagrafica.com y en señal abierta en CCTV Canal 25. También a nuestros compatriotas que nos sintonizan a través de Uniglobe en el Canal 28 en Houston, Texas. Este jueves pretendemos hacer una reflexión sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la delincuencia en nuestro país y desde luego el papel de la Fiscalía General de la República. Nuestro invitado de esta mañana es justamente Belisario Artiga, exfiscal general de la República en el periodo 1999. Licenciado Artiga, es un gusto. Buenos días, William. Buenos días también al público. Bueno, hay varios temas para que podemos abordar en el transcurso de la hora, licenciado. Un primer tema que es lo más reciente, digamos, y una decisión que ha tomado la Asamblea Legislativa en horas prácticamente de la madrugada de este día, y es la elección de los nuevos concejales del Consejo Nacional de la Judicatura. De acuerdo a la información que tenemos, por ejemplo, Tito Edmundo Celada, Manuel Francisco Martínez y Alcides Salvador Funes Teos fueron electos por el gremio de abogados, José Quintero Hernández por los magistrados de Cámara y jueces y Luis Campos Díaz por el Ministerio Público. Los nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura han sido electos con el apoyo del FMLN, GANA y el PCN. El FMLN se abstuvo porque hay algunos planteamientos que tienen que ver sobre dos personajes que van en esta planilla que supuestamente responden directamente al FMLN. Yo quisiera Arena conocer, se abstuvo. El Partido Arena, perdón, el Partido Arena, exactamente. Y entonces, yo quisiera saber cuál es su impresión sobre este paso de la Asamblea Legislativa. Bueno, en primer lugar, era una deuda que tenía la Asamblea Legislativa de nombrar al Consejo, puesto que ya había incumplido el plazo de elección de este cuerpo importante dentro de lo que es el sistema de justicia. En ese sentido, digamos que la Asamblea trata de cumplir con una obligación constitucional de nombrar al Consejo. Ojalá, y quizás un poco con temor a equivocarme, ojalá que no haya sido una decisión tan apresurada y que las personas no respondan al alto cargo para el cual han sido electos. El hecho de que una fracción importante no haya dado los votos significa pues de que ha habido ya una enorme división en la elección de estas personas. Por lo cual, como todo principio, pues hay que darles el beneficio de la duda a los electos para que en el futuro pues puedan cumplir sobre todo con las grandes misiones que tienen de las propuestas de candidatos de ternas de jueces y de magistrados en el futuro. Licenciado, ¿usted ve realmente amenazas de que el Consejo Nacional de la Judicatura en un momento determinado pueda responder más a criterios de carácter político en la medida en que pueden haber personas que responden a partidos? Bueno, esto es relativo, es decir, casi todas las personas obviamente pues pueden tener su corazón en alguno de los partidos políticos existentes. Pero lo importante es que tengan independencia de criterio, ¿verdad? Y eso es lo que se toma en cuenta para estas elecciones. Por eso, quizás más importante es llegar a conocer si estas personas han tenido alguna actividad en estructuras partidarias, lo cual me parece que no es así. Porque eso sí ya implica mayor relación pues, con un partido político. Yo diría de que lo destacable es el cumplimiento de la Asamblea en el nombramiento de los miembros del Consejo y que de aquí en adelante dependerá de ellos y solo de ellos el criterio que podamos tener sobre su independencia a la hora de actuar. Ahora sí, claro, hay una gran posibilidad, ¿verdad?, que se pueda influenciar y eso es con lo que hay que tener, digamos, un control ciudadano, un control social de parte de los medios, de los abogados, para evitar de que se vayan a proponer en las ternas de jueces a personas afines a los partidos políticos, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido hay que cuidar las instituciones y estar velando por la actividad de estos nuevos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Perfecto, nos quedamos en ese punto, vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos con más de la entrevista en línea. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad.
eso Hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Belisario Artiga, ex fiscal general de la República, nos acompaña en nuestros estudios. Licenciado, solo para cerrar sobre el tema del Consejo Nacional de la Judicatura y la elección de los nuevos miembros. En breves palabras, ¿qué tan importante o crucial es una configuración adecuada o perfecta, digamos, de quienes integran el Consejo Nacional de la Judicatura para la justicia en nuestro país? Bueno, en primer lugar es importante que se recoja el espíritu de las elecciones preliminares, es decir, por ejemplo, que se haya escuchado la propuesta de los abogados en el ejercicio y que la elección al final haya dado respuesta, digamos, a los diferentes gremios y las diferentes partes involucradas en la elección de estas personas. Yo creo que eso es importante reconocerlo. Luego, insisto, la labor de estos miembros del Consejo hay que monitorearla, hay que tener un control ciudadano, un control social para verificar de que sus actuaciones estén acordes a lo que establece la Constitución y las leyes. Lamentablemente en el último Consejo vimos algunas actuaciones que desmeritaron la actuación de este importante órgano del sistema de justicia. Entonces creo que, y lo digo muy sinceramente, en este momento pues hay que dar el beneficio de la duda a los que han sido electos y que esperamos los abogados y en general todos los ciudadanos que estén a la altura de las atribuciones constitucionales que tienen. ¿Se puede precisar a estas alturas, por ejemplo, el nivel de honestidad, de transparencia, de profesionalismo de las personas que han sido electas? ¿Usted cree que los diputados pudieron hacer una elección bastante depurada en torno a esos criterios que son necesarios en cualquier gestión? Sí, mira, al final, en este tipo de elección, lo que priva es un acuerdo político, alcanzar el número de votos. Y a mí me parece, yo conozco a algunas de las personas que han sido electos, que tienen una trayectoria profesional bastante aceptable, que si bien es cierto, pues el acuerdo no se alcanzó de forma mayoritaria, eso debiera de comprometer más a las personas que han sido electas para que las expectativas que existen sobre ellos se cumplan en el futuro. Y eso lo va a decir cada una de sus actuaciones que van a tener. Por sí, eso porque yo en caso mucho... contrario ratificarían lo que el partido no dio sus votos, digamos, quien no votó entonces ratificaría una decisión de ese tipo, ¿no? Exactamente, en este caso, digamos, Arena, si no concurrió con los votos, entonces se le estaría dando la razón que en el futuro estaríamos viendo propuestas de jueces vinculados a fracciones políticas, lo cual francamente habría que evitarlo, porque como dice el presidente de la República, en su apuesta quinquenal es el fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes en el crecimiento de la democracia de El Salvador, seguir mejorando nuestras instituciones. Perfecto, pasemos a otro tema, licenciado, y lo que tiene que ver con acciones que están tomando a nivel carcelario con el tema esto de las pandillas. Bueno, nos refrescamos esta mañana con información en la prensa gráfica, por ejemplo, de Douglas Moreno, el director de centros penales, que reconoce de que va a negociar con las pandillas recluidas en las cárceles para que estos ingresen a un proyecto de rehabilitación en busca de conformar cárceles con miembros de una misma pandilla. Yo quisiera conocer un poco su impresión alrededor de este planteamiento que hace el director de centros penales, sobre todo porque hay un antecedente, y es las declaraciones que dio en su momento Antonio Rodríguez López, el cura, el sacerdote católico, que se convirtió en su momento en un vocero de las pandillas al leer un comunicado, pues. O sea, pero el punto es la esencia del mensaje que se mandaba en ese momento, la negociación con pandillas. Ahora el director de centros penales habla de negociar con pandillas, pero por lo que entendemos es recluidas en las cárceles. Sí. ¿Qué opina usted de este tipo de Mire, esta pregunta a mí en lo particular me suena muy, muy importante en esta conversación, porque es un aspecto con el cual en mi época en que tuve la oportunidad de administrar la Fiscalía General de la República, choqué bastante por este tema de cómo
se manejaba el personal recluido en los diferentes centros penales, sobre todo con este asunto de la separación de las pandillas. Y por una sencilla razón. Fíjese que casi todo el tema del pandillerismo es una cuestión que nos vino de los Estados Unidos, la década final de los 80, y es un tema que yo me di a la tarea de investigarlo, cómo lo manejaron en Estados Unidos desde el inicio, y me topé con esta situación. En Estados Unidos, estas pandillas permanecen juntas en los centros de detención en los Estados Unidos. No ha habido... No están separados. No están separados. No están separados. Y es una cuestión que ustedes pudieran como prensa confirmarla. Lo que ocurrió fue que en cierta época, durante la administración de los gobiernos anteriores, parece ser que hubo una decisión del ISNA, una propuesta del ISNA, en aquel tiempo el ISNA, y hay un estudio, por cierto, de FESPAD sobre este tema, en el cual se ejecutó la separación de las pandillas en los centros penales. Y a mi juicio, eso fue como darle una carta de ciudadanía al nombre de cada una de las pandillas. Es como que el Estado hubiera reconocido casi de manera oficial, ¿verdad?, la existencia de cada una de las pandillas y darle su carta de nacimiento, y además no solo eso, sino que efectuando una separación dentro de los centros penales. O sea, carta de ciudadanía y carta de legitimidad. Exactamente. Yo en algunas ocasiones conversé y lo expuse que no estaba de acuerdo con esta separación por una razón técnica, no por una razón, digamos, ni política ni de otra índole. Si nosotros pensamos en qué es lo que se pretende de las personas al estar en un centro penal, una de las finalidades es reinsertarlos socialmente. Y si nosotros al separarlos les estamos enseñando a vivir y a incentivar sus diferencias, por supuesto no alcanzaríamos jamás esa reinserción social de las pandillas. O sea, nunca va a suceder eso al tenerlos separados. Claro, la posibilidad de que ellos aprendan a convivir con todo tipo de gente. Eso lo que ha hecho es acentuar sus diferencias. Entonces, si el programa dentro de los centros penales es de reinsertar, y se habla mucho de eso hoy en día, a esta población a la vida social, pues lo que le están enseñando a vivir en los centros penales es a convivir separados, y eso no es correcto. Y yo recuerdo que la procuradora de Derechos Humanos de aquel entonces, doña Beatrice de Carrillo, se oponía fuertemente a estas ideas de juntar a los miembros de las pandillas en los penales, porque decía ella de que iba a haber una gran masacre, de que no se iban a soportar, Es posible que en una unión de este tipo pudieran ocurrir algunos incidentes, pero también es algo que hay que evaluarlo seriamente y científicamente. Perfecto, lo interrumpo porque vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos me interesa que sigamos profundizando en el tema. Creo que es interesante y sobre todo que nos explique usted entonces cuál es la experiencia que tuvo del conocer cómo es que estaban las pandillas agrupadas en Estados Unidos, cómo se mantienen en una misma cárcel y no pasa nada, pues porque ese es el temor acá, que se vayan a terminar de matar entre ellos. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos, y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos, única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bueno, algunas consultas que nos están llegando a través del Facebook también, por ejemplo, nos consultan cómo ve usted la falta de protagonismo del actual fiscal en el caso del fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a las candidaturas independientes. Este es un tema que sí me interesa, lo vamos a abordar un poco más adelante y espero su opinión sobre el tema. Pero quiero que continuemos con este punto, licenciado, porque me parece interesante. Es decir, usted, bueno, ya lo definía usted, el proceso de reinserción difícilmente se puede cumplir si usted de las cárceles mantiene separadas a las pandillas, además de darles carta de ciudadanía y carta de legitimidad. Pero vamos entonces, el director de centros penales habla de la posibilidad de negociar con ellos, me imagino que es como tratando de dar un entendimiento para que puedan, pero es siempre en función de la separación del centro de los penales. Yo creo que la idea es buena, es decir, unificar en los centros penales a los diferentes miembros de pandilla que están siendo procesados o penados es correcta. Lo que no veo correcto es incluir la situación de una negociación, porque esto debe ser una decisión de política criminal, es una decisión del Estado, es una decisión en la cual deben de evaluarse una infinidad de situaciones y el Estado tomar su decisión sin andar consultando con las pandillas. O sea, es decir, eso no tiene por qué sonar a autoritarismo tampoco. Exactamente, por eso menciono el aspecto de política criminal. O sea, el Estado, si ha llegado al convencimiento, por estas razones que le digo, entre muchas otras, de que para proveer una adecuada reinserción social debe de enseñárseles a convivir como ciudadanos entre ellos, porque si no, ¿qué va a ocurrir en la práctica? Y es lo que ocurre en este momento. O sea, el pandillero que sale, que es de la 18, va a buscar su territorio de nuevo. El pandillero que sale, que es de la MS, va a buscar su territorio de nuevo. O sea, a volver a las mismas andadas, a vivir separados, a matarse entre ellos, por todos esos temas que tienen de divisiones aparentemente entre ellos. Así es que yo considero de que debe ser una decisión de política criminal del Estado a través de las instituciones correspondientes y no una cuestión que deba de pretenderse negociar con las pandillas. El presidente de la República, Mauricio Funes, fue categórico cuando tomó la decisión de destituir al padre Antonio de la Comisión de Búsqueda de Niños Desaparecidos durante el pasado conflicto armado. Es decir, cuando toma esa decisión porque el padre Antonio aparece prácticamente convertido en vocero de las pandillas leyendo un comunicado. En eso, desde la parte más alta, digamos, del Ejecutivo hay coherencia total. Es decir, bueno, aquí no vamos a negociar y no estamos de acuerdo con ese punto, pero le pregunto, ¿no cree usted que aún dentro del Ejecutivo hay sectores o algunas corrientes de pensamiento que justamente van en la línea de entremos en negociación con las pandillas como lo sugería el padre o lo ha recomendado el padre Antonio? Bueno, primero es de felicitar al presidente que haya tomado esa decisión política, porque me parece desde todo punto de vista acertada. Luego, en el tema de la supuesta negociación de algunos sectores que quisieran manejar con las pandillas, me parece un mensaje equivocado. Me parece un mensaje equivocado porque desde todo punto de vista estamos hablando de personas que han transgredido la ley de diferente manera y en un nivel de gravedad, con lo cual la respuesta del Estado debe de ser el sometimiento a las leyes. Es decir, aquí las personas que han violado, que han matado, que han hecho conmoción social con sus graves actos, son personas que debe de aplicársele toda la fuerza de la ley. Lógicamente, podemos encontrar un sector dentro de las pandillas que a lo mejor quisieran un programa de reinserción. Yo creo que ese aspecto es manejable y creo que el Estado está tratando de dar esas posibilidades. Es decir, un programa para quienes quieran salir de las pandillas y reinsertarse realmente. Sí, pero indudablemente todas las personas que han contravenido la ley debe de aplicársele todo el peso de la ley. Ahora, es difícil saber cuántos son los que pueden estar interesados realmente en reinsertarse, ¿no? Aunque por la impresión que tiene uno a veces, percibe uno que la mayoría pues no están en esa línea, sino más en continuar en esas estructuras. Mire, lo que pasa es que yo aquí quisiera aprovechar para introducir un tema bien importante que no sé si tú me lo ibas a sacar dentro de la entrevista, y es realmente a qué nos enfrentamos hoy con este tema del pandillerismo. Es decir, si gusta, dejamos plantear la interrogante y la conversamos después del corte. Por supuesto que sí. Ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Licenciado, me decía entonces que dejaba usted planteada la interrogante sobre el tema de si el tema de pandillas puede seguir considerándose como un tema de seguridad pública o un tema de seguridad nacional. Son dos conceptos distintos, ¿no? ¿Usted cree que en este momento se sigue tratando el tema como un tema de seguridad pública? Sí, yo realizo este enfoque porque si revisamos el artículo 159 de la Constitución, ahí se define que la defensa nacional le corresponde a la Fuerza Armada y la seguridad pública le corresponde a la PNC. Hay una gran diferencia en estos dos elementos. Me voy a explicar un poquito rápidamente. Sí. Cuando fue conceptualizado el Código Penal y Procesal Penal, fue frente a una realidad que pudiéramos llamar posterior a los acuerdos de paz y donde se pensaba que las instituciones iban a atender una criminalidad más o menos normal en un Estado democrático. Pero estoy 100% seguro que nunca se visualizó que las instituciones, en este caso, digamos, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, afrontaran una situación como la que vivimos actualmente de este fenómeno de las pandillas, que se ha venido desarrollando de grupos preliminares que tomaron territorios en diferentes zonas en el país y que a lo mejor sus primeras metas fueron pedir una cora, a lo que son hoy en día estructuras criminales organizadas con nexos internacionales. Entonces, voy a poner un ejemplo. En los Estados Unidos, después de los acontecimientos del 11 de septiembre, se creó un nuevo departamento que es el Homeland Security, que reunió a todas las agencias de los Estados Unidos para tratar diversos fenómenos que amenazan la seguridad nacional. Entre esos fenómenos están, por supuesto, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero y hoy las pandillas. ¿Están incluidas las pandillas ya? Están incluidas las pandillas. Y además, Naciones Unidas también ya le está dando un tratamiento especial a este tema de las pandillas. Incluso hoy en día nos acabamos de informar por los medios de prensa que en España ya lo está tomando como una amenaza seria a su convivencia ciudadana. Claro. Entonces, el problema de las pandillas ha pasado de ser un fenómeno delincuencial, a mi juicio, a ser una grave amenaza a la seguridad nacional. Entonces, esto implicaría, y creo que es lo que ha faltado realmente en todos estos programas que han intentado, no solo los gobiernos anteriores, sino que el actual presidente de la República, en la inclusión de la Fuerza Armada, pero realmente se está haciendo al revés, es decir, se le está dando a la Fuerza Armada atribuciones de Policía Nacional, lo cual incluso podría implicar algunos problemas de carácter constitucional y además amenaza el prestigio de la Fuerza Armada al no contar con todas las herramientas para cumplir con su misión. Perdón, ¿y usted cree que eso ocurre porque no está definido todavía, no se ha definido cómo caminar sobre el tema? Es decir, si entonces lo abordamos como un tema de seguridad pública, muy local, muy doméstico, o lo vemos como un tema de seguridad nacional más extenso. Sí. ¿Será por eso entonces que el papel de la Fuerza Armada no termina de encajar dentro de esto? Exactamente, y no encajó en los gobiernos anteriores y no creo que vaya a encajar en la forma en que está planteada. Yo por eso hago la propuesta de que el presidente debiera de tener un plan B por si este tema de esta nueva ley que se ha aprobado de ley de proscripción de pandillas y otras similares y la reforma del artículo de las asociaciones ilícitas, yo creo que el presidente debiera considerar a futuro un plan B que estaría determinado por que se defina qué abarca la seguridad nacional hoy en día como concepto que se maneja dentro de la Constitución. Me voy a explicar un poco.
La seguridad nacional ha tenido variantes históricamente como concepto manejado por las Fuerzas Armadas y los estados. Antiguamente, y estoy hablando de muy antiguamente, generalmente se veía por aquel efecto de proteger a un estado contra otro. Sí, de acuerdo. Sin embargo, hoy en día... Con el tema de la soberanía nacional. Exactamente. Y todo eso. Hoy en día ya no es eso. Hoy se incluye, insisto, todos estos fenómenos transnacionales como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero y las pandillas como un fenómeno que amenaza la seguridad nacional. Entonces, en la Constitución hay una serie de disposiciones que establecen que el presidente puede hacer uso de la Fuerza Armada para acontecimientos en los cuales hay una grave amenaza al orden público. Exacto. Que es de la manera que el presidente está, digamos, utilizando en este momento la Fuerza Armada. Pero a mí me parece, y si usted oye al ministro de Defensa, de que siempre habla de que necesita algo más, necesita más recursos, pero yo diría que más recursos lo que necesita son instrumentos legales. Y para mí el plan B debería de ser definir que el tema del pandillerismo es un tema por ley y por constitución de amenaza a la seguridad nacional. Si el presidente lograra que se incluyera el pandillerismo como amenaza a la seguridad nacional, por ese solo hecho, el tema saldría del control de la Policía Nacional Civil y pasaría totalmente a las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa eso? Dejemos planteada la interrogante, porque sí me interesa saber entonces cuáles serían las facultades de la Fuerza Armada ya en una visión donde se considere este tema como un tema de seguridad nacional. Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Belisario Artiga, ex fiscal general de la República, se encuentra con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Licenciado, nos quedamos entonces. ¿Qué ventaja obtendría o qué condiciones tendría diferentes la Fuerza Armada una vez que entrara a funcionar un concepto distinto del abordaje del tema de las pandillas con el tema de la seguridad nacional? Sí, mire, yo creo que el primer paso es evaluar cómo se pudiera hacer para trasladar el tema de las pandillas a un problema de seguridad nacional. Y yo he revisado la Constitución y he encontrado de que el tema de seguridad nacional, por ejemplo, no está definido ni en la Constitución, ni lo haya muy claramente en otras leyes. Pero sí me he encontrado con una disposición que es el artículo 167, numeral 5, en el cual el Consejo de Ministros puede proponer la suspensión de garantías constitucionales. Pero el tema de la suspensión de garantías constitucionales no necesariamente deben de suspenderse todas las garantías de los individuos. Si se llegara a manejar esto por la Fuerza Armada, pudiera evaluarse un plan piloto en algunas zonas del país en el cual la Fuerza Armada tuviera unas atribuciones que en este momento no las tiene. Y por lo tanto pudiera utilizarse todo el aparato de inteligencia de la Fuerza Armada y otras acciones complementarias para que la Fuerza Armada realmente pudiera tomar control de los territorios que en este momento de alguna manera están siendo controlados por las pandillas. Porque hoy por hoy el papel de la Fuerza Armada no tiene su servicio de inteligencia a disposición de esto, ¿no? Bueno, es más un trabajo como de apoyo. Exactamente, más yo lo veo como un trabajo de apoyo y que
al final puede terminar siendo frustrante para la Fuerza Armada. Yo, por ejemplo, veo con preocupación el tema de la utilización de la Fuerza Armada en los centros penales, porque está desbordando la actividad de la Fuerza Armada y se están utilizando una enorme cantidad de recursos en estas acciones que son propias de centros penales. Así es que a mí me preocupa mucho la utilización de la Fuerza Armada en una serie de actividades que al final, si bien es cierto, la población que le tiene mucho cariño a la Fuerza Armada, mucho respeto y mucha confianza, pudiera verse mermada esa confianza por la no obtención de los resultados que se esperan. Ahora, pero justamente ese es el punto. Digamos, una vez que se pudiera conferir esas nuevas facultades a la Fuerza Armada, esas nuevas atribuciones dentro de ese nuevo papel o andamiaje jurídico, digamos, ¿usted cree que podría haber más efectividad o una mejor respuesta ante la situación del crimen organizado, el tema de las pandillas? Sí, yo lo he planteado como un futuro plan B, es decir, si este tema de la ley de proscripción de pandillas y la reforma del artículo de las asociaciones ilícitas realmente no tienen mayor resultado, lo cual a mí me preocupa por la exposición mediática que se ha hecho de estos instrumentos. En efecto, son instrumentos que pueden venir a colaborar un poco en el tema del combate a la delincuencia, pero la estructura con la que han sido formulados es preocupante. Yo, por ejemplo, le quisiera explicar a la ciudadanía muy claramente que esta nueva ley de proscripción de pandillas es una ley administrativa, no es una ley penal. O sea, si la ciudadanía se está haciendo la idea de que en virtud de esa ley, realmente la gente que está involucrada en estos delitos se va a ver penalizada por esas disposiciones, no es cierto. O sea, la base, como a veces lo ha mencionado el actual fiscal general de la República, es la reforma del artículo de las asociaciones ilícitas, que por cierto el presidente, a mí me parece que... El artículo 345. 345. Sí. A mí me parece que incluso el presidente con muy buen tino ha objetado y ha mandado algunas observaciones a la Asamblea Legislativa porque le falta claridad en algunos conceptos. Por ejemplo, yo no me explico cuál fue el gran cambio que se hizo de pasar la asociación ilícita de 2 o más personas y ahora lo incluye de 3 o más personas. Es decir, que si llevan un caso de 2 personas involucradas en un delito de esto, los jueces lo van a sobreseer por no incluir en el tipo penal esa relación de 3 o más personas. O sea, pero entonces era mejor lo que se tenía antes, porque era hasta 2, es decir, a partir de 2, exacto, y ahora sería a partir de 3. Exacto, yo no veo realmente por qué se hizo claro, ese cambio y se deja ese portillo más a los delincuentes. Entonces, insisto, me preocupa que estas leyes están generando una expectativa demasiado fuerte y al final no se tenga el producto esperado de un real combate al pandillerismo. Bueno, pero es que ese mensaje vino, licenciado, si recuerda, desde el mismo Ejecutivo, desde el mismo presidente, cuando, por ejemplo, en respuesta a la quema del bus en Mexicanos y la masacre que se hizo de parte de las pandillas, se intenta dar una respuesta inmediata a la situación y luego, digamos, un contexto del paro convocado por los pandilleros hace 2 semanas. Es decir, en ese contexto aparece siempre el tema de las pandillas, el tema de la creación de esta nueva normativa y, bueno, eso genera expectativas, pues, porque sí, la gente sigue creyendo justamente eso, que esa nueva ley va a disminuir totalmente la incidencia de las pandillas en este país. Sí, pero también hay que aclararle a la gente, y por eso lo hago yo en esta ocasión como abogado, que es una ley de tipo administrativo. En efecto, incluso hubo una nota en este periódico del Centro de Estudios Jurídicos de esta misma semana, donde precisamente aclaraba esos conceptos de que esa ley no es una ley penal, es una ley de tipo administrativo y que al final lo que nos va a quedar como base para todo este trabajo es el mismo artículo 345 de las asociaciones ilícitas. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bien.
Daniel Sifontes nos escribe y dice, la Fuerza Armada es pagada con los impuestos, entonces debe de servir donde se le necesite. Bueno, es un comentario puntual sobre el papel de la Fuerza Armada, pero quiero volver sobre el tema también, licenciado Ortiga, y es, bueno, pero entonces con la nueva normativa que se va a tener, al final vamos a estar con más de lo mismo, no sé, de repente esa es la impresión que a uno le queda entonces, que vamos a seguir prácticamente igual que en el pasado. Sí, en realidad la ley establece algunas situaciones que ya se habían previsto en algún momento y que, digamos, son atractivas para el combate de la criminalidad y que las mismas instituciones han señalado de que les van a servir de alguna manera. Por ejemplo, este asunto de congelar los bienes de los criminales, de reinvertirlos en la persecución del delito, que sin embargo son aspectos que ya están regulados por la ley de lavado de dinero. Pues si ahí en esa ley se habla del comiso de los objetos ilícitos y del dinero. Por ejemplo, aún en el juicio penal puede haber embargo sobre los bienes para garantizar las costas civiles, las responsabilidades civiles. En fin, se han mezclado una serie de cosas que sí pueden ayudar de cierta manera al tratamiento de esta, pero no a la solución del problema. Ese es mi punto. Y debo de ser muy sincero con la ciudadanía que esta ley es una ley administrativa y que al final todo depende del trabajo que desarrolle la Fiscalía y la Policía coordinadamente, y que por supuesto la Fiscalía está de alguna manera falta de recursos y de grandes recursos para cumplir con su mandato constitucional. Yo creo que la petición del fiscal general de que necesita apoyos es real y hay que ver realmente en qué se le puede apoyar para que funcionen todos los instrumentos que se le han dado, porque al final lo que va a ocurrir es que todos se van a, toda la problemática, si no se soluciona, le va a caer esa responsabilidad a la Fiscalía y ella no cuenta con los recursos suficientes para poder responder a esta situación. De hecho, en este momento, el fiscal general de la República ha solicitado $19.2 millones para poder ejecutar el nuevo Código Procesal Penal, que dicho sea de paso estaba diseñado para que entrara en vigencia a partir del 1 de octubre. Una decisión de los diputados se ha prorrogado esto para el 1 de enero de 2011, justamente por el tema de fondos. Mire, es decir, nuevas responsabilidades con el Código Procesal Penal y nuevas responsabilidades que puedan haber con la ley antipandillas. La Fiscalía entonces no puede continuar como está. Mire, definitivamente ese es un aspecto que incluso pensaba yo escribir un poco al respecto, de que debe de congelarse en este momento implementar esta nueva legislación, porque no está la institución preparada para absorber esas nuevas responsabilidades. Y me parece de que hay que aceptar una nueva prórroga para hacer un sobreesfuerzo y preparar las instituciones. De lo contrario, estaríamos creando un enorme caos y frustraciones en los fiscales, en los jueces, en la población, por implementar una normativa para la cual no estamos preparadas. Y le voy a dar otro ejemplo. Se acaba de implementar el Código Civil y Procesal Civil y se está desarrollando con grandes dificultades esta legislación en los nuevos tribunales. Ustedes debieran de visitar los tribunales sobre esta otro aspecto legislativo que es el civil y el de procedimientos mercantiles, y al implementar normas que no están preparadas las instituciones se crea un caos. Entonces yo sí creo de que debe de prorrogarse aún más la entrada en vigencia, y no solo eso, sino que debe de evaluarse seriamente si este sistema penal que tenemos responde a la realidad nacional que el país posee en términos delincuenciales. Yo tengo otra propuesta que debiera evaluarse para la Fiscalía General de la República, y es el tema del monopolio de la acción. Mire, la Fiscalía fue pensada para otras circunstancias, no para la que tiene en este momento, donde se tiene que hacer cargo de una enorme cantidad de delitos que han sobrepasado sus recursos. Me refiero a que la Fiscalía debiera de dedicarse mejor a la investigación de los delitos más graves que hay en el país, o sea, violaciones, homicidios, grupos organizados, crimen organizado, grupos de exterminio, etcétera, y dejar una cantidad de delitos, que es lo que también se recibe en la Fiscalía, para reincorporarlos a una actividad jurisdiccional del juez, pero para eso se requiere una reforma constitucional. A lo que me refiero concretamente es que los delitos de menor gravedad debieran bajo el principio del monopolio de la acción, debieran de revisarse
y dejar que ese tipo de delitos pudieran ser investigados nuevamente por los jueces. Esto ya se se hace... descargaría la Fiscalía de una enorme responsabilidad para lo cual en este momento no tiene capacidad. ¿Eso ya se hace en otros países, donde el juez tiene facultades de ese tipo de investigación con delitos menores? Sí, definitivamente hay sistemas mixtos en los cuales los jueces han quedado con algunas facultades de investigación. Hoy en este momento no la tienen, porque esa fue la gran reforma que hubo en 1998. Pero debiera de repensarse realmente, porque la Fiscalía no puede, si no le dan los recursos, no puede continuar con haciéndose cargo de más responsabilidades sin tener todos estos elementos para poder trabajar. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del tema de depuración judicial. Ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, continuamos en la entrevista en línea con Belicero Ortiga, ex fiscal general de la República. Licenciado, hay un tema que, bueno, se está tocando un poco. De hecho, la prensa gráfica este día lleva información respecto al tema de investigaciones judiciales a algunos jueces. Pero en el pasado recuerdo que desde hace muchos años siempre se ha hecho procesos de depuración bastante intensos a nivel de la Fiscalía General de la República, a nivel de la Policía Nacional Civil. Estos procesos no parece que sean o marchen con la misma velocidad, por ejemplo, cuando se habla a nivel del sistema de justicia en el país, a nivel de jueces. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, quizás para hacer un recordatorio, han habido procesos de depuración que todos recordamos en la policía y en la fiscalía. Lo que pasa es que en estas instituciones los procesos de alguna manera se logró de que quedaran de forma permanente las instituciones organizadas para seguir conociendo de algunas debilidades que pudieran tener los funcionarios en sus actuaciones. Por ejemplo, en el caso de la policía está la Inspectoría General y en el caso de la Fiscalía hay un nuevo departamento con un gran rango dentro de la institución, que es la Auditoría Fiscal. Entonces, ya estas situaciones en estas instituciones se maneja como una cuestión normal, de que si un ciudadano sospecha de una mala actuación de un funcionario en estas instituciones, puede acudir a ellas y hacer la denuncia respectiva y se investiga a la persona a efecto de determinar si tiene responsabilidad o no, e incluso si ha cometido algún delito y se le procesa inmediatamente. En el caso del órgano judicial, esta situación ha sido evaluada con mayor parsimonia durante todos estos años y es que cuesta aceptar dentro de las instituciones que uno tiene un problema, o sea, hacer el mea culpa de tener un problema es un poco difícil. Y yo creería que el consejo que pudiera tal vez brindarle a la Corte Suprema de Justicia es que cuando uno hace ese mea culpa se da cuenta o se termina dando cuenta de que el problema no es general, siempre es ocasionado por algunos malos elementos dentro de las instituciones. Ese paso le ha costado darlo a la Corte, también por la misma formación de los jueces, su formación jurídica, que implicaría dar todas las garantías constitucionales para iniciar un proceso general. Pero al final la Corte no necesita de procesos especiales como lo tuvo la policía ni la fiscalía, sino que tiene sus propios mecanismos para realizar estas averiguaciones. Lo que necesita es mayor voluntad de efectuarlas y de poder atender estos casos graves. Por ejemplo, este señalamiento que sale en los periódicos es una situación bien grave.
Y me parece que la Corte hoy va a poner la atención debida para ver si es cierto o no es cierto esta acusación. Ahora, pero en términos de los procesos, en términos legales, por ejemplo, sí se pueden seguir todos los procesos, pero la lentitud que usted observa, por ejemplo, ¿en dónde es en la aplicación de esos procesos o es que hay que crear nuevos sistemas de depuración? Yo creo que es más de voluntad. Es decir, la Corte, y estoy hablando aquí en general de la Corte Plena, todos los magistrados son temas que ahí los pueden tratar, pero como tienen una enorme cantidad de resoluciones que tomar, me imagino que a estos temas se les da poco tratamiento. Entonces debe de haber una mayor voluntad de la Corte para manejar estos temas de corrupción que pueden haber en algunos elementos. No digo que en todos, porque yo conozco el sistema judicial y conozco muchos jueces, y la verdad que la mayoría de jueces son jueces honestos, abnegados, y posiblemente, como en todas instituciones, siempre hay alguno que es la manzana de la discordia, por así decirlo. Entonces, por esa misma razón debiera de ponerse más atención a estos casos específicos para desvirtuar o acentuar las acusaciones que existen. Bueno, pero en todo caso es imposible que no haya gente tampoco deshonesta. En todas las profesiones ocurre, ¿no? Sí. Es decir, y ante eso es que hay que prepararse. Exactamente, y demostrar mayor voluntad y no eludir estos hechos. Pues yo creo que esta denuncia periodística que hay y que incluso se habla de una investigación de la Fiscalía General de la República, debe de tener toda la atención y vuelvo e insisto, el control ciudadano para ver que estas cosas se disipen y se aclaren. Bueno, pero a nivel de la Corte Suprema de Justicia, tras la nueva configuración de las diferentes salas, ha habido mucha atención en los últimos días. De eso quiero que hablemos. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Licenciado Ortiga, le consultaba entonces en torno a la tensión que se ha registrado al interior de la Corte Suprema de Justicia. Me da la impresión de que esto ha tenido como origen también las diferentes resoluciones, y concretamente dos resoluciones, la que ha tenido que ver con la partida secreta, la eliminación de partida secreta o de la partida número 10, o el tema también de las candidaturas independientes. Bueno, alrededor de eso parece que ha habido toda esa fricción al interior de la Corte Suprema de Justicia. Es posible que hayan cosas más de fondo, pero bueno, yo lo que quisiera saber de parte suya es cómo lo está evaluando, cómo observa desde fuera eso que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, porque el mensaje de repente puede ser un mensaje bastante negativo en términos de cómo lo percibe la sociedad. Sí, yo creo que, miren, la Corte, según escuchamos ayer de parte de dos magistrados que estuvieron presentes en un debate en un medio televisivo temprano, básicamente ellos señalaban el móvil inicial de las disconformidades que hay entre algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y señalaban un caso en particular que posiblemente después se pudo haber acentuado con la decisión que ha tomado la sala en otros dos aspectos. En fin, a lo mejor hay discrepancias internas sobre el manejo de algunas situaciones en la Corte, pero yo, como abogado de la República, siempre he tenido un enorme respeto por la Corte Suprema de Justicia, y me parece de que la Corte como tal debiera de encontrar su rumbo para constituirse en el órgano judicial que todos esperamos y la ciudadanía espera. Me parece de que hay discusiones que deben de ser más de orden privado de los magistrados, cuestiones que han salido demasiado a la luz pública
de cosas personales que no debieran de decirse ni mencionarse de la manera en que se han dicho. Yo creería de que ojalá, y tengo confianza que en la Corte se entre en un proceso más acorde a su gran nivel que tiene dentro de la estructura del Estado en general. Yo esperaría de que esas diferencias se subsanen y que al final realmente existan, si van a existir diferencias, existan diferencias sobre lo que son las actuaciones judiciales, que es lo que uno... Sobre la sustancia. Sobre la sustancia, que es lo que uno esperaría. Y ahí sí, por ejemplo, yo quisiera hacer mención que si un magistrado no está conforme con la resolución que están adoptando los otros colegas, el magistrado debiera de razonar y motivar su voto de disconformidad y emitir las razones para que nosotros los ciudadanos conozcamos cuáles son sus objeciones a una determinada resolución. Y en ese sentido me parece que algunas resoluciones que se han tomado o no se ha dado lugar a que esa motivación exista por el dicho de algún magistrado que parece ser que en el proceso no se le dio oportunidad, o en otra ocasión de esas mismas sentencias, si bien es cierto no estuve de acuerdo, no expuso las razones. Entonces me parece que estas son cuestiones que hay que corregir por el alto nivel que tiene la Corte Suprema de Justicia. Las discusiones, ¿qué tanto pueden estar siendo permeadas por consideraciones de tipo político o sobre todo de carácter ideológico? ¿Usted cree que no hay nada de eso en el fondo de todas las resoluciones o de esa discusión interna que hay y de esa tensión? Mire, mi impresión particular es que, y aquí es importante recordar la gran labor que tienen los miembros de la Asamblea Legislativa al escoger a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y no solo ellos, sino que las elecciones preliminares de los abogados. Hay algunas disposiciones que, y voy a recordar una de ellas, que invita a que en el caso de la elección de los abogados, de la federación debe tener control para escoger a aquellos miembros que representen las diferentes corrientes del pensamiento jurídico. Y esta cuestión se ha confundido muchas veces por los mismos abogados incluso. Y digo esto porque al final, como producto de la elección de un magistrado, en realidad tiene un pensamiento jurídico. Y no me estoy refiriendo a afiliaciones políticas. Tiene una corriente de pensamiento jurídico que se ve reflejada en sus resoluciones. Claro. Hay magistrados que pueden ser más ortodoxos en su pensamiento. En cuanto al ortodoxo me refiero a más tradicional en su formación jurídica. Y hoy, por supuesto, tenemos abogados con otra formación más liberal que es seguramente lo que vamos a estar viendo en la producción de las sentencias. Yo creo que lo que... Es decir, a eso usted no le tiene temor, o sea, para usted, digamos, siempre, al final, en términos de... Siempre y cuando estén bien justificadas y estén conforme a la Constitución. Entonces, nosotros, en realidad, lo que estamos observando es algunas resoluciones que son producto de un nuevo pensamiento jurídico. Que si son correctas o no son correctas es lo que hay que discutir. Que si son acertadas o no es una cosa que puede discutirse. Pero lo que no podemos dejar pasar es que estas resoluciones tienen que estar apegadas a la Constitución. O sea, la base de todo el sistema es la Constitución. Y yo creo que ahí es el punto de discordia que hemos tenido algunos abogados sobre estas últimas resoluciones. Bueno, hacemos en este momento la última pausa comercial. Cuando regresemos quiero que hablemos en los últimos minutos sobre candidaturas independientes. Ya volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, quiero pedirle a usted para cerrar, licenciado Ortiga, las últimas consideraciones sobre el tema de candidaturas independientes, que es una resolución que ha emitido la Corte Suprema de Justicia y que, bueno, la Asamblea Legislativa tiene ahora, como decimos, la pelota en su cancha, ¿no? Ya es un tema que ha pasado a manos de la Asamblea Legislativa, pero es una resolución que para algunos es muy controversial y polémica y, bueno, ha movido el piso a los partidos políticos. Pero, bueno, saber su opinión. Bueno, mire, en tan poco tiempo tratar de explicar las consecuencias de esta sentencia es muy difícil, pero claro, yo diría, por el poco espacio que tenemos, que hay resoluciones como esta, y en este caso particular de la Corte Suprema de Justicia, que están conectadas con la ciudadanía de una manera directa, con el sentimiento de la ciudadanía. En ese sentido, políticamente hablando, en términos de consecuencia ciudadana, el 99% de la población está de acuerdo con el fondo de la sentencia. Mucho se ha dicho sobre la situación jurídica que contiene la sentencia. Hay algunos abogados que han estado a favor, otros que han estado en contra, pero hay un hecho que es irrefutable, que la sentencia, de acuerdo a la ley, debe de cumplirse. Y ese es el punto que yo quisiera destacar, o sea, ¿cómo se va a cumplir con esta sentencia por parte de la Asamblea Legislativa? Insisto, yo en estos minutos es bien difícil darle una opinión personal de los pros y los contras del contenido jurídico de la sentencia. Me parece que la sentencia da para discutir ambos aspectos, claro, de una manera bastante amplia, pero hay este hecho irrefutable que es que la sentencia se tiene que cumplir. Ahora, acá es donde la Asamblea Legislativa, me parece a mí que el ejercicio que está haciendo de oír opiniones, de recoger más información para ver de qué manera va a proceder, me parece aceptable. ¿Pero usted cree que los diputados están en la línea justamente de eso, de saber cómo es que van a aplicar esta nueva normativa, o más bien en ver cómo desmontan esta resolución? A veces uno tiene la impresión de que los diputados más están pensando en cómo tratar de encontrarle los posibles huecos o vacíos legales a esa resolución y ver cómo la contrarrestan. Sí, yo creo que se puede hacer esa consideración, pero me parece que al final la Asamblea va a tener presente esta circunstancia, que es una sentencia que se debe cumplir para no crear un caos entre las instituciones, y que creo que la Asamblea lo está viendo como al final del camino, lo puede ver como una oportunidad. ¿Como una oportunidad para qué? Bueno, para realizar toda la reforma política que se ha esperado durante años y que no se ha podido hacer. Ahora, esto va a requerir mucho tiempo, incluso yo personalmente no creo que se vaya a implementar esta sentencia para las elecciones del 2012. Me parece que hay muy poco tiempo para implementarla y que mal haríamos en implementarla de una manera atropellada, errónea. Claro. Creo que la Asamblea podría salir muy bien de este impasse, iniciando no solo de alguna manera el cumplimiento de esta sentencia, sino que toda una reforma política que aunque en su interpretación la Asamblea pueda decir, miren, la Corte nos parece que en esta resolución no está de acuerdo por esto y estos aspectos, pero podría decir la Asamblea, en el afán de un desarrollo de la democracia del país, iniciamos una reforma política en estos y estos aspectos. Yo al final lo que diría como conclusión es que la Asamblea puede tener una oportunidad para también recuperar ese terreno que ha perdido con la ciudadanía en su credibilidad. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Le agradezco que haya compartido. Muchas gracias, William, y cuando quiera estamos por aquí presentes. Bueno, lo vamos a buscar más adelante porque este tema da para mucho, y los otros temas que hemos abordado. Muchas gracias. Sí. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.